Saludos a todas las personas que se conectan hoy con Finanzas con Propósito. Traemos las finanzas personales hasta el calor de su hogar y hoy con un tema económico con el especialista que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, Miguel Loría. Miguel Loría es economista, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, con mucha experiencia en temas de cooperación internacional. Miguel Loría también es profesor de economía de la Universidad de Costa Rica ya por muchos años. Ha sido también colaborador de la Academia de Centroamérica y ha escrito y ha hecho muchas investigaciones con muchos aportes para este país y sobre todo un gran amigo. Bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, con mucho gusto. Placer estar con ustedes. Miguel, quisiera que nos ayudaras a toda la ciudadanía a pensar en tres grandes temas. Uno es, ¿de dónde viene Costa Rica a nivel económico que nos tiene donde estamos en este momento? Como un panorama general para que todos aprendamos como costarricenses, porque la gente escucha mucho hablar de economía, que esto y que lo otro, pero ¿de dónde viene Costa Rica? ¿Dónde estamos ahorita parados en la situación del país? ¿Y qué es lo que se proyecta? Bueno, quizá una de las cosas que uno tiene que conocer, digamos, de la historia económica del país, ¿verdad? Esta no es la primera crisis que tiene Costa Rica, no es la primera crisis económica. Tuvo en los años 30, ¿verdad? Luego vino otra a principios de los años 80, luego vino otra a principios del año 2000, ¿verdad? Luego también vino otra en los 2008, 2009, ¿verdad? Y ahora la que tenemos actualmente, ¿verdad? Esta, la de 1980 y la actual, ¿verdad? Son, digamos, las crisis más fuertes, provocadas por situaciones diferentes. En mucho el trasfondo que hay aquí de por qué estamos como estamos, hay una raíz común de todo el problema, y es el eterno problema de las finanzas del Estado. Eso es lo que ha estado siempre en la raíz de los problemas. Una vez me enseñó un jefe que tuve en una institución. Él se consiguió una página de una enciclopedia británica o algo así, ¿verdad? Entonces le llamó la atención y me lo enseñó y decía, Costa Rica, en una línea de país centroamericano, productor de café y banano, ¿verdad? Que no paga sus deudas. Así decía. O sea que ya desde el siglo XIX ya teníamos esa fama, ¿verdad? Y en los 80 tuvimos que declarar una moratoria, ¿verdad? Porque no pudimos pagar las deudas, ¿verdad? Lo que pasa es que, como dijo una vez un economista, un señor ya mayor, ¿verdad? Como de 90 años que ha visto países en todo el mundo, y este señor dijo una vez, lo dijo en 1990, ¿verdad? Y dijo, este país me sorprende la capacidad que ha tenido para sortear las crisis. Siempre encuentra un parqueo donde estacionar el déficit fiscal. Y es muy cierto, ¿verdad? Porque en el pasado tuvimos crisis, pero estaba la cosecha de café nos salvó, ¿verdad? Por eso una vez dijo, creo que fue Ricardo Jiménez, el expresidente, dice, no, no, no me vengan con muchos tecnicismos. Aquí el mejor ministro de Hacienda es una cosecha de café, una buena cosecha de café. Eso nos salvó mucho, ¿verdad? En los años 80 tuvimos una crisis fuertísima, ¿verdad? El país no hizo ningún ajuste realmente, ¿verdad? Porque ahí nos enfrentamos a una situación coyuntural muy particular y fue el conflicto con Nicaragua, ¿verdad? El conflicto, entonces Estados Unidos interviniendo ahí, ¿verdad? Utilizó a Costa Rica como un pasillo, ¿verdad? Para, digamos, armar a la contra. En esos tiempos, ya cómo cambia la historia, ¿verdad? Entonces Costa Rica, digamos que prestó el territorio, ¿verdad? Para que desde la zona de Nicaragua, perdón, de Guanacaste se hicieran operaciones de inteligencia, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos y por parte de los sandinistas en esa época, ¿verdad? En contra del gobierno de Anastasio Somoza. Después se vino la crisis, ¿verdad? Pero en compensación a eso, Estados Unidos le dio donaciones a Costa Rica, ¿verdad? Por varios años, ¿verdad? Y fueron donaciones sustanciales. Tal vez
no recuerdo exactamente, por haber sido en aquel tiempo unos 350 millones de dólares, una cosa así, ¿verdad? Se lo iba dando a poco, pero eso en ese momento fue suficiente y ayudó muchísimo para enderezar un barco que se está hundiendo. Entonces, otro economista que ya falleció también, don Alberto de Mare, él dijo una vez, él dice, nunca lo podré saber, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Costa Rica hoy si Estados Unidos no nos hubiera dado esa donación? A lo mejor seríamos un país desarrollado, ¿verdad? Porque este es un país que no, realmente no se ha enfrentado a crisis, ¿verdad? Los países que hoy día son prósperos son países que han enfrentado crisis. Por ejemplo, en los años 50 o 60, por ahí, Singapur, Corea tenían un nivel de vida de ingresos superiores a Costa Rica en los años 60, ¿verdad? Hoy en día Singapur está entre los países más ricos del mundo, ¿verdad? Y es un país tan pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Lo mismo Corea del Sur, son países pequeños, pero ellos sufrieron la adversidad y por diferentes razones políticas, naturales, etcétera, guerras, ¿verdad? Y salieron adelante, ¿verdad? Y salieron adelante. Chile es otro país que ha enfrentado también muchas crisis, ¿verdad? Y es un país que sabe lo que es levantarse, ¿verdad? De una crisis. Nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Nosotros nunca tuvimos la experiencia de levantarnos de una crisis por nosotros mismos, como dicen los mexicanos, por nuestras propias pistolas, ¿verdad? Sino que siempre hubo esa palanca, esa muleta, ese parqueo que decía este señor, ¿verdad? Pero eso pareciera que como que ya se nos está acabando, ¿verdad? Entonces es una larga historia, ¿verdad? De crisis financieras en el Estado, pero que de una manera u otra se habían venido solventando hasta llegar aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el transcurso de todo ese tiempo, el problema fiscal siempre estuvo ahí. Si uno ve escritos de economistas de los años 60, 70, 80, hablan del problema fiscal. O sea, siempre el problema fiscal ha estado presente en este país, siempre. No hemos podido quitarnos eso de encima, ¿verdad? Y entonces ahora llegamos a la misma situación, ¿verdad? Solo que en este caso, ¿verdad? La pandemia lo que hizo fue complicar la situación, porque ya veníamos, digamos, con una serie de situaciones, digamos, difíciles, ¿verdad? Antes de la pandemia la economía estaba creciendo poco, realmente se había perdido mucho dinamismo, ¿verdad? El empleo estaba aumentando, ¿verdad? Entonces no teníamos como decir que veníamos de una situación de bonanza, no, veníamos ya un poquito rengos, ¿verdad? Lo que pasa es que viene la pandemia y nos toma mal parados. El problema de las finanzas del Estado ya estaba mal antes de la pandemia. Ya un país que le proyecta, digamos, un faltante equivalente al 5% de la producción nacional, ¿verdad? Ya es alto, ¿verdad? Hoy digamos, las predicciones más pesimistas, ¿verdad? Ya lo ubican entre 12 y 12.5%, ¿verdad? O sea que en el término de 7 meses y pasamos de un déficit proyectado de 5% a uno de 12%. Bueno, eso en mucho, ciertamente la pandemia complicó la cosa, ¿verdad? En un tiempo relativamente breve, ¿verdad? Porque es una situación que paralizó la actividad económica. Es decir, fue una cosa impresionante porque fue muy rápido, ¿verdad? Y entonces eso es parte de la situación, ¿verdad? Es un deterioro muy rápido. Eso es la principal característica que tiene la crisis actual, ¿verdad? Lo segundo es que es una crisis que no se le ve como uno puede salir, bueno, esto podemos salir ya en 5 meses, 6 meses o 7 meses. Cuando se vino la crisis de los 80s, el gobierno actuó con una serie de políticas que ciertamente aumentaron el gasto, ¿verdad? Para salvar esa situación, ¿verdad? Entonces se aumentaron muchos salarios, se crearon empleos y se hicieron una serie de cosas porque a raíz de la crisis que venía desde Estados Unidos, ese coletazo nos pegó fuerte. Pero el país no estaba tan débil en ese momento. Lo que pasa es que ese gasto, ¿verdad? Esa factura pasó a los gobiernos siguientes y se fue multiplicando. Porque el proceso de deterioro financiero es un proceso acumulativo, ¿verdad? Entonces, no se arregló en la administración siguiente, que fue la de Laura Chinchilla, ¿verdad?
no se alegró, perdón, no se corrigió en el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Y entonces ahí se fueron acumulando las facturas, ¿verdad? Hasta que llegamos a la situación actual, ¿verdad? Llegamos a la situación actual en donde tenemos muy poco margen de maniobra. Ya no tenemos un organismo internacional que, digamos, que nos salve la situación, ¿verdad? Como fue en los 80, ¿verdad? El mundo no está también muy bien, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Las exportaciones han caído muchísimo porque el virus, ¿verdad? El COVID, pues afectó a todo el mundo. Entonces, las ventas que hacemos, los que hacíamos normalmente, se han caído mucho, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, no tenemos como de dónde sacar por ese lado, ¿verdad? E internamente, pues tampoco estábamos en situaciones de decir, bueno, vamos a echarle mano a esto. Y entonces, al no tener fuentes de, digamos, instrumentos o para paliar esta crisis, básicamente lo que se ha hecho acá es acudirse al endeudamiento, ¿verdad? Y ese endeudamiento digamos, va a tener consecuencias a futuro, ¿verdad? Porque el país está endeudándose para pagar deudas, por ejemplo. Se está paralizando lo que es obra pública, ¿verdad? Todo lo que es mantenimiento de carreteras, puentes. Se suspendió el plan de construir un nuevo aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces estamos hipotecando un montón de cosas. O sea, se está echando mano de lo que sea, ¿verdad? Es como meter la mano en un canasto y ahí saque usted y no importa para qué era eso. Simplemente es cerrar la brecha hoy, la brecha inmediata. Entonces, estamos en una situación donde realmente tenemos muy poco margen, ¿verdad? Entonces, ante esas circunstancias, donde ya el país reconoce que no puede salir solo, ¿verdad? Entonces, viene las formas de endeudamiento, ¿verdad? Se acude a organismos internacionales, ¿verdad? Algunos más flexibles que otros, ¿verdad? Pero el grande, digámoslo así, ¿verdad? Es que esto es como una especie como de círculo vicioso, ¿verdad? Es decir, para pedir financiamiento hay que tener como un sello de garantía. Es decir, un banco internacional puede prestarle a Costa Rica, ¿verdad? Pero le va a decir, bueno, ¿qué garantías tengo yo de que usted me va a repagar esa deuda? Acordémonos que ya la calidad de deuda de Costa Rica ya se ha deteriorado 2 veces. O sea, se ha degradado 2 veces. Estamos con una cualificación baja, ¿verdad? Con horizonte, con perspectiva negativa. Entonces, digamos, los grandes inversionistas a nivel mundial lo que le dicen a sus clientes es, ojo con las deudas que se compre a Costa Rica. Entonces, o alguien que va a comprar va a decir, bueno, ¿y qué garantía me da usted de que yo voy a pagarle esa deuda? Ahí es donde entra el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, no estaba en este país desde hace muchísimo tiempo. O sea, no se ocupaba ese financiamiento desde hace mucho tiempo, porque el país, digamos, venía pagando intereses altos, pero pagaba. Se estuvo a punto de caer en una situación crítica al final de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Ustedes recuerdan que ahí hubo todo un problema, ¿verdad? Porque resulta que no se presupuestaron una gran cantidad de deudas, ¿verdad? Y entonces eso hizo que tuvieran que cubrirse de una manera casi que inmediata, ¿verdad? Sacar recursos de donde fuera, ¿verdad? Estuvimos muy cerca de llegar a una moratoria. Entonces, en este momento, ¿verdad? Si se quiere más financiamiento externo, entonces habría que tener como un sello de garantía. Y el sello de garantía es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Porque con un convenio con el Fondo Monetario Internacional, ahí hay un compromiso de país. Y entonces, ¿verdad? Si un país pide un financiamiento, ¿verdad? Entonces, a una institución internacional, entonces, ¿qué garantía me da usted? Entonces le dice, bueno, aquí le saca el librito y le dice, vea, tengo un convenio con el Fondo Monetario Internacional que certifica que yo me voy a portar bien y que yo voy a hacer las cosas y que esta economía no se va a descalabrar, ¿verdad? O sea, que yo voy a poderle pagar. Ese es el fondo del asunto. Aparte de eso, el Fondo Monetario, pues sí, presta también, ¿verdad? Pero lo más importante del Fondo Monetario no es su financiamiento,
sino esa garantía que le da a otro. Es como decir, es como una especie como de garante ante el resto del mundo. Entonces el país llegó a eso, ¿verdad? Ahora, dada esa circunstancia, ¿verdad? El tema es, bueno, ¿y qué se le va a proponer al Fondo Monetario? ¿Verdad? ¿Qué se le va a proponer? ¿Verdad? Entonces, y si habría que ver si lo acepta, ¿verdad? Porque aquí hay varias cosas que entran al mismo tiempo, ¿verdad? Muchas de las cosas que se puedan hacer o que se pretendan hacer van a requerir una aprobación legislativa. La Asamblea Legislativa es, digamos, el principal escenario. No es casa presidencial y no es el presidente, son las fracciones, porque ellos son los que al final de cuentas van a aprobar o no aprobar, ¿verdad? Es como decir que, bueno, que el gobierno dice, bueno, yo ofrezco que voy a poner un impuesto a las transacciones financieras. Y ahí está puesto en el papel. Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese es un proyecto de ley que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Todo impuesto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque todo endeudamiento externo tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así lo previeron los legisladores de la Constitución del 49, ¿verdad? Al hacer claramente el balance de poder entre Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por un lado, Poder Judicial por otro y Poder Ejecutivo por el otro, ¿verdad? Eso era yo que lo que ellos previeron fue no darle, digamos, las manos sueltas a al gobierno, porque eso puede ser muy peligroso. Mejor que tenga un contrapeso. Y ese contrapeso es o la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial en algunos casos. Entonces el gobierno presenta ahí un documento. Ese documento de lo que se ha estado viendo, ¿verdad? Lo vieron los diputados, ¿verdad? La primera queja, por así llamarlo, que tiene este documento, que ellos plantean es que es un documento que no está balanceado en cuanto a sus propuestas. Es decir, que es un documento que está muy enfocado en la parte de impuestos. Y en mal momento, porque hace poquito se probó, ¿verdad? Una reforma tributaria, es cuando se aprobó el IVA, por ejemplo, ¿verdad? Y se aumentaron una serie de impuestos también, ¿verdad? A los salarios, a las rentas, a las utilidades de las empresas, ¿verdad? Eso acaba de pasar, eso acaba de pasar. ¿Verdad? Ahora viene otra vez, ¿verdad? Entonces no solamente hay malestar en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sino hay malestar en el ciudadano, porque es un sacrificio grande, ¿verdad? ¿A cambio de qué? Es decir, el tema de los impuestos, claro, por definición, a nadie le gusta pagar impuestos, ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo. Entonces hay que ponerlos o imponerlos, por eso se llaman impuestos, ¿verdad? Pero el tema aquí es qué es lo que se tiene a cambio, ¿verdad? ¿Cuál es la retribución que el ciudadano tiene a cambio? Por ejemplo, los países nórdicos de Europa, ahí los finlandeses, Noruega, todos esos países de Suecia, Suiza, pagan impuestos altísimos. Pero la contraprestación de los servicios por parte del Estado es excelente. Entonces ahí el ciudadano no se puede quejar del estado de las carreteras, ni de los puentes, ni de la calidad del Internet, ¿verdad? Ni atrasos en los aeropuertos. O sea, toda esa parte el Estado la retribuye. Entonces, esas cosas que el Estado hace en el tiempo van generando beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo un país como Suecia, que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Con impuestos altos, a estas alturas, o Alemania, ¿verdad? Le pueden decir perfectamente al ciudadano, mire, no trabaje tanto. Con que usted trabaje 6 horas diarias es suficiente. Ya este país puede vivir con 6 horas. Dedíquese más al ocio, al descanso, a la distracción, ¿verdad? Porque ya estamos en ese punto. Entonces el Estado retribuyó eso. El tema es cuando tenemos de 30, 50 años a estas alturas, ¿verdad? Cobrando impuestos y el Estado no tiene mucho que ofrecerle al ciudadano, ¿verdad? Los servicios públicos no son de los mejores que pudiéramos aspirar, ¿verdad? El estado de las carreteras es obvio, ¿verdad? La calidad del Internet no es de las mejores, ¿verdad? Y así por el estilo, incluso en educación, ¿verdad? Que son las áreas más sensibles, ¿verdad?
El país invierte mucho en educación, invierte un 8% de la producción nacional y eso es mucho dinero. Es más, es lo que más de lo que invierten muchos países desarrollados. Muchos países desarrollados lo que invierte eso es como un 4 y si acaso un 6, pero nosotros invertimos 8, ¿verdad? Bueno, está bien, pero la contraprestación de eso, ¿dónde está? Entonces, si uno ve el tema de la educación, bueno, ¿cómo nos comparamos internacionalmente, verdad? Se hacen pruebas internacionales, ¿verdad? Y Costa Rica aparece entre los que están con calificaciones más bajas. Es más, y no nos conformemos con Finlandia, ni con Singapur, ¿verdad? Países como Vietnam, que uno nunca se hubiera imaginado, ¿verdad? Ese país que invierte algo parecido a Costa Rica. Sin embargo, está entre los 7 países más exitosos en términos de educación. Un muchacho de noveno año de Vietnam, comparado con un muchacho de Costa Rica en el mismo nivel, y eso es lo que dicen las pruebas, ¿verdad? En el caso de matemáticas tiene el equivalente a 2 años más de conocimiento. O sea, si el costarricense tiene un nivel de matemáticas de noveno a los 15 años, el muchacho de Vietnam tiene el equivalente a un conocimiento de quinto año a los 15 años. O sea, nos lleva una ventaja de 2 años. Y así en las otras habilidades como comprensión de lectura y lo demás. Entonces, ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, el ciudadano, ¿por qué es que se queja mucho el ciudadano? Porque no tiene una retribución a eso. Entonces, claro, ahí hay una protesta fuerte, ¿verdad? Y lo que se está haciendo ahora de estos impuestos, ¿verdad? Y no tampoco es para eso, ¿verdad? Es para salir de una situación de crisis, ¿verdad? Que a futuro, en términos de beneficios sociales, pues no va a dejar mucho, porque realmente no es por dónde, o sea, no. Entonces, un organismo internacional como el Fondo Monetario dice, bueno, usted yo le voy a prestar para que usted salga del problema actual, pero pensemos en los próximos 10, 15 años. ¿Qué genera usted de esto? Es decir, ¿cómo lo reproduce? Es como decir, por ejemplo, si se le dice, mire, usted me va a prestar X cantidad de dinero, yo voy a hacer una carretera o construyo un muelle, ahí cobro los peajes o los derechos, ahí yo acumulo y con eso le voy a repagar la deuda a futuro. Ah, bueno, ahí sí, perfecto, ¿verdad? El endeudamiento en sí no es malo, ¿verdad? Es igual que en las familias, ¿verdad? Y Javier lo conoce muy bien, ¿verdad? El problema es para qué se usa, ¿verdad? Si una familia se endeuda con su tarjeta de crédito, ¿verdad? Para estar comprando lujos, comprando ropa cara, ¿verdad? Entonces, cuando se acaba eso, ¿qué? Quedó endeudado, ¿verdad? ¿Y cómo lo paga? Bueno, a un gobierno le pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, el tema es que un organismo como esto le va a preguntar al gobierno, bueno, ¿usted cómo va a hacer para pagar esta deuda futuro? Porque es decir, a como se ve, y es lo que han dicho digamos, algunos exministros de Hacienda, esto no es un programa, digamos, de desarrollo económico. Esto simplemente es una forma de recaudar dinero pronto para salir del problema. Pero hacia futuro no va a dejar nada, ¿verdad? Entonces, eh, el país entonces corre el riesgo de endeudarse muy fuertemente, ¿verdad? Y por lo tanto corre el riesgo de eventualmente no pagar, ¿verdad? Ese es el riesgo, ¿verdad? Entonces, Ahora, normalmente, Miguel, estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, lo que siempre se recomienda es que este tipo de préstamos sean para inversión. Es exactamente. decir, que van a sumar a la productividad del país, que van a sumar a la infraestructura. En este caso, esos fondos no se están yendo a inversión y eso es tal vez uno de los temas del costo de oportunidad que tal vez el país tiene de acceder a estos recursos, pero dirigidos no en una forma que va a generarle, digamos, una rentabilidad al país, le va a aumentar su capacidad, como mencionabas,
de carreteras, capacidad portuaria, todas las áreas que le ayuden al país a mejorar, que ya sabemos que estamos bajos en la calificación de infraestructura. Entonces, Exactamente. la pregunta es, si este ha sido un mal que ha estado por años y que algunos gobiernos lo que han hecho es postergar, digamos, las decisiones importantes, estructurales, eh, ¿qué se debió haber hecho, que se debería hacer ahora para que se corte de raíz, digamos, este tipo de problemas? Que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, me parece a mí que parte del problema es una falta de visión, ¿verdad? De entender que los tiempos cambian, ¿verdad? Es decir, que las necesidades son distintas, ¿verdad? Y que si bien es cierto, Costa Rica adoptó un modelo de bienestar social, ¿verdad? Muy importante, creando cosas como la Caja Costarricense, el Seguro Social, como el INBU, como el ICE, como las universidades, ¿verdad? Eso tuvo su momento, eso tuvo su momento. De ahí en adelante cambian las condiciones, porque el modelo de crecimiento del país ha cambiado. Entonces las instituciones tenían que cambiar. Entonces lo que hizo el país, que debió haber hecho hace tiempo, era ajustarse a las condiciones. Entonces yo tengo que ahora tengo esta circunstancia, de repente una institución pública que fue creada para una cosa muy particular en su momento, de repente ya perdió su razón de ser, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debo hacer con ella? Someterle a un análisis de costos, beneficios y ver si se justifica o no se justifica. Y si no se justifica, sencillamente se cierra y se cierra ese programa, ¿verdad? O sea, Puede, estaríamos hablando de una especie de reingeniería del Estado. Y de lo que siempre exactamente. se ha hablado, una reingeniería que nos dé un Estado más pequeño, pero más efectivo, porque siempre se habla de un Estado pequeño y eficiente. Yo creo que no solo debe ser eficiente, sino que debe ser efectivo, es decir, que haga bien las funciones para las cuales se ha creado. Entonces, en esa reingeniería es donde Ujú. se pueden hacer esos cambios. Me encanta que hay países que sí están tomando decisiones. Estaba leyendo hace poco el caso de Fiji, ¿verdad? Que con el apoyo también de un organismo internacional como el Banco Mundial, ha hecho toda una estrategia de replanteamiento de resiliencia país hacia futuro. Y ha hecho todo un análisis Ujú. integral para hacer un replanteamiento, digámoslo así, intersectorial que proyecte, digamos, el país hacia un mayor desarrollo. Ujú. Eh, entonces, ¿cómo logramos nosotros eso? Aprovechando, digo yo, que todavía no estamos en año electoral, yo digo que los cambios que no se hagan ahora no se van a hacer porque ya después entramos con el tema electoral y las medidas que podrían ser calificadas como no populares. Entonces, esa reingeniería del Estado que hay que hacer, que no solo tiene que ver con funciones, con roles, con duplicidades, sino también crear programas que sean importantes o crear áreas que vayan proyectadas hacia el futuro, que nos ayuden a proyectarnos como país. Por Exactamente, mucho ¿verdad? tiempo nuestros indicadores anduvieron muy parecidos a otros países y esos países ahora nos han ido rebasando. Digamos, cuando uno ve los informes del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay veces que ya nos hemos ido quedando en algunos indicadores de desarrollo, Ujú. siendo que teníamos el potencial o tenemos el potencial del costo de oportunidades de no tener ejército y poder invertir en temas como educación y salud. La pregunta es, ¿todavía está Costa Rica a tiempo de hacer cambios o hacer una reingeniería del Estado? Que sabemos que eso genera muchos eh, anticuerpos y también personas que están a favor y en contra. Pero viéndolo como me gusta verlo con vos, que es una persona objetiva también en la materia, eh, ¿qué debería incluir una reingeniería? Si es que ese es el tema. El otro día escuchaba la entrevista que se le hacía
que le hacía Claudio Alpizar a Chávez, el exministro de Hacienda, donde saca a la luz una serie digamos, debilidades que deben ser subsanadas, que no tienen necesariamente que ver con el tema técnico, sino con el tema de voluntad política. Sí, efectivamente, esa falta, digamos, de visión, de una visión país, hacia dónde quiere ir Costa Rica, ¿verdad? Esa fue la pregunta que se hicieron, por ejemplo, los orientales, todos los que son Asia del Este, Singapur, Corea, y entonces se planificaron con un objetivo. Nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado en los próximos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Pues ahí fueron adaptando, ¿verdad? Con una visión de largo plazo. Digamos, los países asiáticos tienen una visión de 30 años, ¿verdad? Canadá, por ejemplo, es tal vez un poco exagerado, ¿verdad? Tiene una visión de cómo ve su país dentro de 100 años. Que tienen modelos de proyección, cómo ellos ven a su país dentro de 100 años. Dentro de 100 años, ¿verdad? Y entonces en el camino fueron adaptando una serie de cosas, ¿verdad? Incluso a nivel de las universidades, por ejemplo. Si querían llegar a tal punto, bueno, ¿qué carreras se necesitan entonces, ¿verdad? ¿A qué le debemos hacer énfasis, ¿verdad? Costa Rica se ha caracterizado por ser, por una política o forma de ser como de nadadito de perro, ¿verdad? Es como preguntarle, ¿usted para dónde va? Ahí voy, pataleando a donde me lleve el agua. O sea, sin un objetivo de saber a dónde quiere llevar, a dónde quiere llevar. Ahí donde me lleve la corriente, ahí voy. Entonces, así ha sido nuestro país, ¿verdad? Por eso decía don Rodolfo Cerdas, un politólogo muy prestigioso, murió hace unos años, decía, en Costa Rica no hay políticas de Estado, lo que hay son ocurrencias. Lo que hay son ocurrencias de políticas, de políticos, por un periodo muy corto, ¿verdad? Una cosa que hay una ocurrencia por 2 o 3 años y luego se olvida y quedó ahí. Viene otro y entonces no le da continuidad a eso, sino que aparece con otra ocurrencia, ¿verdad? Y ahí sí nos vamos, ¿verdad? Por eso que a este momento no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos nada concreto, el país no sabe a dónde ir, ¿verdad? No ha desarrollado sus potencialidades y que las tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que con las instituciones, en lugar de irlas, digamos que no las haya cerrado, pero que las haya modernizado. Entonces usted, bueno, esta institución tenía ese objetivo, ya se cumplió, ahora va a hacer esto y la cambia. Lo que hicimos nosotros acá, lo que hemos hecho por el tiempo, es que las instituciones no se cerraron, algunas de ellas ya terminaron sus funciones. Ya, alguna cosa que ya no existe. Hace días estaban diciendo de una serie de instituciones que fueron creadas para un propósito específico. Ya eso se logró, ¿verdad? Pero la gente está ahí. La gente simplemente está ahí recibiendo su salario y demás, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, Costa Rica tiene hoy día 330 instituciones, ¿verdad? Y entonces en algunos tiene muchas duplicidades. O sea, instituciones que hacen lo mismo. Ya, por ejemplo, el caso de vivienda. Tuvo un tiempo el IMBO. Y el IMBO es una institución bastante antigua. Entonces, cuando ya las necesidades fueron diferentes a lo que el INDU fue llamado a hacer en el inicio, entonces en lugar de reformar el INDU, creó el BAMBI, por ejemplo, el Banco Hipotecario de la Vivienda. Entonces ahí ya tiene dos, ¿verdad? Crea otras instituciones sociales que tienen que ver con vivienda también, ¿verdad? Entonces al final de cuentas tiene como 3 o 4 en lo mismo. Entonces esa es parte del problema. Entonces la llamada reforma del Estado, ¿verdad? Eso es lo que ha faltado en este país, ¿verdad? O sea, el Estado se... Ahora, también, si aquí a veces uno habla que solo el tema político, congresos o presidentes, pero también tengo entendido que la sala cuarta en algunas instancias aprobó toda esa serie de beneficios que fueron creándose y que fueron institucionalizándose y que fueron enraizándose y que después es difícil erradicar. Porque se aprobaban, qué sé yo, pagos de prestaciones de 20 años, de todo el tiempo que haya la persona trabajado en lugar de los 8 años que se establecía tal vez por ley. Y ahí también hay actores
como dicen, que están ahí calladitos, digamos, pero que tienen una cuota de aporte a esta situación que se está dando, ¿no? Donde Sí, claro. se ha dado este tipo de beneficios. Y por otro lado, pienso que lo que tiene que hacerse es también un replanteamiento, no solo de la visión. Yo me acuerdo hace algunos años, habrán unos 10 años en Argentina, uno escuchaba en Argentina, estaba uno en Buenos Aires y le decían, es que falta la visión país, que es estarte escuchando ahora a vos, diciendo, falta una visión país, decía Argentina. Ya, digamos, se empieza a perder el control, se empieza a salir el agua, digamos, del balde. Entonces, volviendo al tema, ¿qué debería hacer Costa Rica para que no caigamos en esos niveles o si todavía tenemos oportunidad? Que yo creo que hay que ser, como decía Jonathan Redford, hay que ser optimista con una alta dosis de ser realista, ¿no? O sea, no podemos perder el ser optimista, pero tenemos que ser muy realistas, que esta situación no es fácil. Y ahora, claro, cuando uno piensa en una reestructuración del Estado y cuando hablas de un número altísimo de personas que van cada día más en aumento, de desempleados, y ya se cumple ahora en diciembre la segunda extensión de los contratos suspendidos y la reducción de jornadas, y probablemente algunas empresas pedirán para el otro año otra vez. Entonces uno dice, bueno, sí, hay muchas personas ahorita con casi ya un 25% de desempleo. Si se hace una reestructuración del Estado, ¿qué vamos a hacer otra vez aumentando el desempleo? Pero me acuerdo de un profesor que tuve de política pública que hablaba también y analizamos casos de reestructuración sectorial de un país. Es decir, enfocarnos más en las áreas que tenemos necesidad, y hemos probado como país que podemos hacer cambios fuertes estructurales para generar empleo, etcétera. Por ejemplo, cuando pasábamos de ser productores de postres, de solo después de la comida, ¿no? El cafecito y el banano, etcétera, las frutas, a ser un país de exportación de productos no tradicionales. Ahí probamos que se pudo hacer todo un cambio de la visión de ser un productor de solo productos tradicionales a también diversificar el portafolio hacia productos no tradicionales. Entonces, eso es tal vez lo que yo no veo, que haya una estrategia de planificación, como decís, de país, que diga, bueno, vamos a ir orientando el país un poquito más hacia estas áreas que son la tendencia a futuro, ¿verdad? Y que nos permita, pues, realmente hacer ese cambio, ese shift que necesita el país y alinear todos los esfuerzos hacia esos cambios a futuro. Exactamente, ¿verdad? Si todos esos cambios estructurales, ¿verdad? De la economía debieron haberse hecho hace 40 años. No se hicieron, sino que se fueron, como decíamos, en el nadadito de perro, ¿verdad? A ver dónde los lleve la corriente del río, ¿verdad? Y llegamos a un momento donde ya se encuentra un estado muy grande, ¿verdad? Un estado que absorbe una cantidad muy grande de recursos, ¿verdad? Que no aporta mucho al crecimiento, ¿verdad? Y que ya no se puede financiar. Y ya el Estado tiene el reconocimiento de que ya no puede financiar. Ya uno ha visto, por ejemplo, que hay obras como los aeropuertos que son de concesión, ¿verdad? Se concesionan porque ya el Estado no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Qué más tiene la Ruta 27, por ejemplo, ¿verdad? La terminal esta de puertos en Limón, ¿verdad? Ya tiene que ceder ese tipo de cosas porque ya no tiene capacidad para construirlos él mismo. Entonces, ahí eso es parte del problema. Ahora, la situación, me estabas preguntando que si estamos a tiempo de hacer algo. Bueno, sí, pero va a ser más difícil, ¿verdad? Más difícil porque ahora hay que apurar la marcha, ¿verdad? Y lo que te decía ese profesor es cierto, ¿verdad? Uno puede ser, digamos, muy práctico, pero también tiene que ser muy realista, ¿verdad? Es decir, para un gobernante, bueno, yo cierro, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción, ¿verdad? Que ya no, ya cumplió los fines para los cuales fue creado, ¿verdad? Ahí tiene gente, ¿verdad? O cierra, digamos, el limbo si ya no lo necesita, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace con esa gente? ¿Qué hace con la gente que está desempleada? Por eso digo, no es tan fácil, ¿verdad? Decir cerremos, ¿verdad?
No, no, es que hay una dimensión también ahí social humana, ¿verdad? ¿Qué se hace con esa gente? Bueno, entonces el gobierno tendría que recogerlos, ¿verdad? Reconvertirlos, ¿verdad? A marcha forzada, ¿verdad? Eh, realmente, ¿por qué? Porque ya la economía ha cambiado y entonces ahora hay gente que ya quedó desfasada en cuanto a sus habilidades. Es decir, digamos, ¿por qué es el problema del desempleo que tenemos en Costa Rica tan alto, ¿verdad? Independientemente de la pandemia, ya venía alto. Lo que pasa es que hay una serie de puestos que no encuentran gente que los ocupe, ¿verdad? Porque ya las empresas ya no están demandando tanto misceláneos, ni secretarias, ni mensajeros, ese tipo de cosas, porque ya mucho de esa cosa ya se hace electrónicamente, ¿verdad? Entonces ya esa gente no se hizo, no se ocupa tanto. Ya requiere ingenieros, técnicos, en fin, otro tipo de gente. Entonces, Costa Rica tiene, ahora que estamos, estos son dos grandes polos. Hay una Costa Rica moderna y pujante y hay una economía pobre y rezagada. Es decir, cuando uno toma toda la población de Costa Rica y la parte en dos, la mitad es así, como te digo, ¿verdad? Pujante, moderna, ¿verdad? Y hay otra que está rezagada y pobre. Entonces, esos están quedándose en el último vagón del tren del progreso, para llamarlo así, ¿verdad? Y esos están en muchas de esas instituciones, ¿verdad? Porque el Estado no les dio las capacidades suficientes para eventualmente, ¿verdad? Dar el salto hacia hacia otra actividad. Eso es parte de la reforma. O sea, las reformas tienen, sí, va modificando gente, pero les va dando instrumentos. Entonces, ahora llegan cosas muy tarde. Por ejemplo, esto de la educación dual, por ejemplo, ¿verdad? Esa educación que se da ahora en el trabajo. La educación en el trabajo fue el éxito, ha sido el éxito de Alemania, por ejemplo, ¿verdad? En Alemania los muchachos aprenden, ¿cierto? Reciben una base teórica, pero donde aprenden es en el trabajo. Entonces, digamos que van a una cosa como como el INA aquí en Costa Rica, digamos, le dan digamos, en mecánica, ok, ya usted sabe los fundamentos de un motor, y ahora usted va a trabajar en la práctica, pero no la va a trabajar ahí en el INA, la va a trabajar en la Mercedes-Benz. Ahí va usted y él ahí aprende con el jefe de los mecánicos. Cuando ese muchacho aprende eso, se cotiza tremendamente. O sea, esta gente que trabaja así, que aprendió en el trabajo en Alemania, no tiene sueldos bajos, tiene sueldos muy altos, porque es gente muy capacitada. Eso lo comenzó a hacer Alemania hace mucho tiempo. Entonces, ahora nosotros tenemos que correr con eso, ¿verdad? Tailina, por ejemplo, eso lo que dicen las empresas es el nivel de cómputo o el nivel de inglés que tienen los egresados de Lina es insuficiente, es demasiado básico. O sea, un currículo como si el país no fuera a progresar, como si se hubiera quedado en el estatus, ¿verdad? De los años 60, por ejemplo, donde un muchacho saliendo del colegio con escribir a máquinas se colocaba en un banco. Hoy día no, ¿verdad? Hoy día mínimo bachiller de secundaria, ¿verdad? Tiene cómputo, conoce, sabe programar, domina otro idioma, ¿verdad? Y entonces hay una gran cantidad de gente que va a las ferias de empleo y que no se coloca porque no tiene esas calificaciones. O sea, empleo hay, ¿no? Lo que pasa es que lo que no hay es el perfil de la gente. Y ahí tenemos otro problema que el Estado no previó eso. Claro, la pandemia ahora nos complica, ¿verdad? Porque el desempleo ha crecido mucho, ¿verdad? Y no es fácil reinsertar a esta gente. Cierto, Miguel. A ver, pensemos en opciones y vamos a tener más conversaciones y eventualmente igual un conversatorio. Eh, la inversión directa extranjera, ¿verdad? Que eso ha sido de las últimas generaciones de empleo en Costa Rica para los jóvenes, los millennials y todos los encadenamientos alrededor de estas empresas transnacionales que vienen al país, sin caer en una alta dependencia, ¿verdad? Como hay países, sabemos, en Asia que más bien cayeron tan fuerte en la dependencia de las zonas francas que más bien se les volvió en contra, ¿no? Cuando pasaba alguna situación de subir los impuestos, etcétera, entonces ya eso generaba una fuga
de capitales y de empresas. ¿Ha planteado el gobierno alguna estrategia? Yo sé que CINDE hace una labor maravillosa y trabaja fuerte siempre en esa atracción de empresas para que generen empleo, pero personalmente siento que se puede hacer más. Y claro, Número sí, uno, en la inversión directa extranjera. Y número dos, en la promoción de las pymes y los empresarios costarricenses en el exterior. Yo tuve una experiencia un evento en Bélgica donde llegaban las pymes de Taiwán a presentar sus productos en ferias, y así como hacemos aquí también ferias, sabemos que se hacen, pero mi punto es, ¿cuánto más tenemos que invertir, meterle el hombro a estas instituciones para que haya más atracción de inversión directa extranjera y la promoción, digamos, de Costa Rica en el exterior, que eso también es una forma de generar empleo? sí. Sí, no, definitivamente que la inversión extranjera ha sido muy importante, ¿verdad? Y las empresas siguen viniendo, ¿verdad? Claro, siempre tienen el riesgo de que una crisis internacional, pues esta inversión extranjera, pues se resiente, ¿verdad? En Costa Rica en los últimos años se ha visto que ha caído un poco la inversión extranjera, eh, en parte por lo que ha sucedido a nivel mundial, ¿verdad? Porque las empresas, pues ya tal vez ya no están dispuestas a invertir tanto en un país, ¿verdad? Tal vez no por el país en sí mismo, ¿verdad? Sino porque ellos hacen sus recortes, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, si van a abrir una planta en Costa Rica, de repente ya no la abren, ¿verdad? Porque están teniendo problemas a nivel internacional en sus operaciones, ¿verdad? Ahora, el tema ahí es, y ahí donde decía yo que ir a marcha forzada es en el tema de educación. En el tema de educación, el capital humano que llaman, ¿verdad? Eso es muy importante. Y hemos perdido mucho tiempo en eso. Aquí podría venir más inversión extranjera, ¿verdad? Si la gente tuviera un mayor nivel de educación. Eh, Cinde vino, perdón, digamos una empresa como Intel vino a Costa Rica, ¿verdad? Porque encontró que la gente tiene capacidades de aprendizaje, que puede aprender rápido. Cinde dice, yo tengo los empleos, denme la gente que yo necesito. Y eso es lo que ellos no encuentran, ¿verdad? Ese es el tema. Esa es la gallinita de huevos de oro que nosotros estamos perdiendo, ¿verdad? Cuando Intel vino a Costa Rica, dice, ¿cuántos técnicos en electrónica gradúan ustedes? No en las universidades, en los colegios técnicos vocacionales. ¿Cuánta gente? Bueno, puede salir por año tal vez 40, 50 muchachos. Entonces, Intel dijo, no, yo necesito por lo menos 300. No los puedo sacar, ¿verdad? No, pero ya vimos en la clase de gente que hay. Usted nada más deme los muchachos. Yo pongo los equipos, yo pongo las computadoras, y yo los entreno. Y muchos de la gran mayoría de los empleados de Intel fueron entrenados por ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, no todas las empresas son así, ¿verdad? Hay unas que requieren cierto tipo de habilidades. Y a veces algunas habilidades son innatas, otras veces hay que desarrollarlas, ¿verdad? Costa Rica es, digamos, un país básicamente de asalariados. El 80% de los ingresos totales de la gente provienen de salarios. O sea, no somos un país de empresarios. O sea, comparativamente son los menos. Ahora, el Estado tampoco ha provisto las condiciones, ¿verdad? Para desarrollar ese espíritu empresarial. ¿Por qué? Porque le hace las cosas muy difíciles. Le hace las cosas muy difíciles, ¿verdad? En términos de regulaciones, permisos, burocracia, trámites, ¿verdad? Todo eso inhiben el espíritu empresarial, ¿verdad? Entonces, y eso se le ha advertido a Costa Rica desde hace años, y estamos en la cola de los países que tienen más trabas burocráticas, estamos en la cola de los países que hacen más problemas para abrir una empresa. Y mucha gente simplemente desiste, por ejemplo, de un buen proyecto, ¿verdad? Porque se cansa, ¿verdad? Se cansa de estar de trámite tras trámite, ¿verdad? Y solo los muy tenaces logran terminar, ¿verdad? Pero el Estado no coopera en eso. Y como les digo, y se le ha dicho a Costa Rica desde hace muchos años.
y sin embargo ahí no hemos tenido mayores progresos, ¿verdad? ¿Qué cambios deberían haber en las propuestas para que el país pueda realmente hacer un giro en su economía? Bueno, lo primero es, me parece a mí, repensar esa estructura de impuestos que se puso. Hay impuestos que pueden ser razonables y defendibles, como por ejemplo el impuesto a la renta. Hay otros que sí deben reconsiderarse, me parece a mí, ¿verdad? El impuesto a las transacciones financieras, ¿verdad? Ese es un impuesto que se las trae y que termina, puede terminar siendo muy costoso, ¿verdad? Para empresas y para personas, ¿verdad? Es decir, no es simplemente que me cobran 30 colones por sacar 10.000 pesos, una cosa así, no, no, es que hay un montón de cosas que se hacen actualmente, ¿verdad? La gente paga impuestos vía electrónica, las empresas pagan a proveedores, ¿verdad? Le hacen depósitos, transferencias, ¿verdad? Hasta entre familias, ¿verdad? Uno puede hacer una transferencia a un hijo, una hermana, etcétera. Ahora resulta que todo eso se paga. Eso me parece a mí que fue un error, ¿verdad? Parece que no fue una decisión acertada. Me parece a mí que pensando en términos de la gente que está en el gobierno, creo que la única razón que podría haber tenido es que es un impuesto que permite recolectar dinero rápido y que nadie se lo quita de encima. Esa es la ventaja que tiene, nada más, ¿verdad? Pero el problema que ocasiona, ¿verdad? Es más, incluso puede hasta aumentar el costo de vida, ¿verdad? Porque si yo soy un empresario y cada vez que hago eso, me tengo que pagar una transacción y otra y otra y otra, y yo como empresario al final de cuentas, hasta el agua, por ejemplo, y ahora resulta que tengo que pagarla, ¿verdad? Tengo que pagar esa transacción si la hacía electrónica, ¿verdad? Entonces, al final termina aumentando el precio del producto, ¿verdad? Se lo traslado al consumidor y que sea el consumidor a través de precios más altos que me pague todo eso. Entonces hay un daño colateral ahí. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Ese impuesto se las trae, ¿verdad? Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien, ¿verdad? Justo de los bienes inmuebles. Ay, a eso iba, ¿verdad? A eso iba. Pues, en Costa Rica está muy mal tasados los valores de las empresas. Si uno tiene un catastro actualizado, ¿verdad? Yo que trabajé en una institución internacional que hizo un esfuerzo por ayudarle a Costa Rica en eso, ¿verdad? Uno se encuentra en montones de casos de propiedades muy valiosas que no están tasadas, por ejemplo, que sus valores no están actualizados, ¿verdad? El mismo Oscar Arias dijo que él le daba risa que cuando hicieron aquella ley que para las casas de lujo, ¿verdad? Y la casa de él se la tasaron como en 10 millones, ¿verdad? Y a él mismo le dio risa, que él decía, era ridículo, ¿verdad? Entonces yo lo sé de fuente propia porque lo vi, ¿verdad? Los valores de los terrenos no están actualizados. Lo que pasa, digamos, e incluso hay terrenos muy grandes y muy valiosos que tienen precios ridículos. Entonces, pero ¿quién puede ser afectado ahí? Digamos, las gentes de los cascos urbanos, ¿verdad? Donde las municipalidades hacen ciertas valoraciones, ¿verdad? Eso sí, a eso sí los va a golpear muy duro. Pasar de prácticamente triplicarle. Las propiedades pequeñas, yo siento que las propiedades pequeñas pueden ser más afectadas que las propiedades grandes, porque ese impuesto es un impuesto que tiene muchas debilidades. Es más, si uno ve la estructura de los ingresos de las municipalidades, ese impuesto es poco lo que da, pues casi no da nada. Las municipalidades fundamentalmente viven de las transferencias que le da el Estado, no viven de ese impuesto. Es relativamente poco. Es más, incluso es tan así, incluso que una vez yo hablaba con un funcionario y desde un quinto piso, o no sé, o cuarto piso, no me acuerdo, me decía, vea, usted ve esa pulpería que está aquí en los 200 metros, dice, no paga el impuesto de bienes inmuebles. ¿Y por qué? No es porque no está en la base de datos, ¿verdad? Y está a 200 metros. Recordemos aquel otro hotel. Ese hotel tenía años de trabajar en Costa Rica, años.
y nunca había pagado un solo impuesto. Eso fue público. Cuando le preguntaron al dueño, ¿y por qué usted no evade impuestos? ¿Por qué evade el impuesto? Y todo el señor dijo, no, no, un momentito, yo no estoy evadiendo nada, es que no me cobran, ¿verdad? Y si no me cobran, como decía él, ni tonto que fuera, ¿verdad? Yo no voy a ir a pagar ahí con una bandera de Costa Rica, sirvando el himno nacional a la municipalidad. Si me cobran, yo los pago, pero nunca me cobraron. Entonces nadie se explica, ¿y por qué a este hotel nunca le cobraron impuestos? Impuesto territorial. Y así como eso hay un montón de cosas. Entonces yo creo que más que dar mucho dinero, más bien va a golpear a las propiedades de bajo valor. Digamos, más allá de, bueno, el Estado dice que va a ser una excepción, ¿verdad? Que va a ser una excepción de, creo que va a eximir los primeros, no sé si un 20 o 30 millones. Pero sí, creo que eso sí puede golpear más a las propiedades medianas que a las grandes. Ese impuesto me parece que hay que revisarlo. Me gusta conversar con vos por la objetividad, también el nivel técnico con que se abordan los temas. Y yo creo que eso es lo que el país necesita. Necesita análisis, necesita educación financiera, educación económica, sin entrar en los calores extremos que arden en las redes sociales y que a veces no suman, sino que lo que hacen es, la gente nos informa, entonces se deja llevar por lo que se dice muchas veces. Entonces, resumiendo, hay que hacer una regenería entonces fuerte en la parte del Estado, hay que hacer cambios estructurales a nivel del modelo fiscal, hay que revisar bien esta propuesta y hay que, muchos hablan de reactivar la economía, como si fuera así como un chasquido de dedos, ¿verdad? Pero no, reactivar la economía es todo un plan, es toda una estrategia, no se hace de la noche a la mañana. Si una familia ahorita está pasando problemas financieros, lo que más le cuesta es levantar los ingresos. Lo que hace Ujú. más rápido es bajar los gastos. Entonces yo creo que ahí también el gobierno tiene que dar un paso al frente y yo creo que tal vez hubiera sido más inteligente haber dado un paso al frente con reducción de gastos mucho antes de pensar en plantear los impuestos para que le diera pues ese ejemplo al país. Entonces, no sé si quisieras hacer alguna anotación final que pueda pues como conclusión de esta primera conversación, dar luz a las personas de dónde estamos, de dónde venimos y pues lo que se está planteando que todavía no está aprobado, vale la pena decirlo. Y tenemos los que estamos en estos foros de economía, de educación financiera, tenemos que ser muy responsables a la hora de transmitir mensajes como estos para que la gente se eduque, aprenda, busque, investigue, genere su propio criterio, porque no solo es la economía la que está en juego, sino la estabilidad del país y también la paz social. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que nos pasó? Bueno, tenemos una serie de problemas, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a capearnos el aguacero, ¿verdad? Y esta vez el aguacero nos agarró en media calle sin sombrilla. Entonces hay un problema inmediato. Luego, al no cargar de haberle tenido la previsión de cargar ese paraguas, ¿verdad? Ahora resulta que tengo que comprar uno, ¿verdad? Y ese paraguas ahora cuesta más caro, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos el problema. Entonces el gobierno me parece a mí que tiene que presentarle a los organismos internacionales no solamente el problema inmediato, o sea, los organismos internacionales saben perfectamente que hay un problema inmediato. Su preocupación es si me van a pagar esas deudas a mediano plazo. Entonces el gobierno tiene que plantear algo, hacia dónde vamos, ¿verdad? Eso es lo que está faltando, ¿verdad? Eso es lo que está faltando en esa propuesta. Esta propuesta fue un ejercicio de recolección de dinero rápido, como yo lo veo. Simplemente recojamos plata de la forma más sencilla. ¿Cuál es la forma más sencilla? Grave, aumente los impuestos de rápida recolección, el IVA, la renta las transacciones que se hacen por cajero automático. Eso da plata rápido para salir del problema ahora. Pero, ¿y después? ¿Verdad? Ahí es donde está el tema. Y ahí eso es lo que le van a plantear, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a hacer usted hacia adelante?
cuál es su propuesta, ¿verdad? Y eso es lo que está ausente, ¿verdad? De en este planteamiento del gobierno. Y eso posiblemente sea lo que le vayan a pedir, ¿verdad? No va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser fácil para el gobierno porque el gobierno pues, no ha querido tocar el tema del gasto ni el tamaño del Estado, ¿verdad? Pero las circunstancias bueno, lo pueden llevar a eso. En fin, habría que ver cómo sale esto, ¿verdad? Es toda la negociación y una discusión política, económica y social, ¿verdad? A nivel que se va a dar a nivel principalmente de Asamblea Legislativa. No, y hacer cosas que sean de captación de inmediata, ¿no? Porque ahí vi una propuesta que era, ok, vamos a congelar los aumentos, pero a partir del 2000 todavía no. ¿Me explico? Sí, no, no, pero- Entonces, volvemos a lo mismo, que el 2021, que el 2021, ya. y genera los empleos definitivamente es el sector privado. Entonces hay que tener las condiciones para eso. Y entonces, por ejemplo, la otra cosa que fue muy sorprendente en el caso de Trump es que la mayoría de su gabinete no son economistas, los que están en el equipo económico, ¿verdad? Son empresarios. El presidente del Banco Central es un empresario. El secretario de Hacienda son gente de negocios. Y entonces, ¿y por qué por esa gente? Dice, güey, porque ellos son empresarios, ellos saben cómo crear empleo y cómo hacer plata. Por eso los pongo ahí. ¿Verdad? Yo no quiero burócratas, yo quiero gente que sabe cómo mover una economía. Y, entonces, y eso efectivamente, la gente no está, la gente dice, no, no me dé el bono proteger, deme un empleo. Y el Estado no va a crear los empleos, es la empresa privada. Y los empresarios dicen, mire señor, no me hagan las cosas difíciles, ¿verdad? No, y ya Oscar Arias trató de generar empleo y más bien todavía estamos pagando la factura, ¿no? Sí, Yo creo que eso son lecciones aprendidas. Dice que el pueblo que no aprende de sus errores y de su historia está condenado a repetirla. Y ujú. yo quisiera pues agradecerte el tiempo y vamos a tener más conversatorios de este tipo. Vamos a tener más conversatorios de esta área tan importante y tan decisiva para el país. Y nos acompañó hoy Miguel Loría, él es economista, ha sido funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de la Universidad de Costa Rica de Economía ya por muchos años, ha escrito libros, investigación también. Y bueno, agradecerte Miguel por habernos acompañado hoy y esperamos que todas estas reflexiones sumen. Ese es el propósito de estos conversatorios, es sumar a lo que ya otras personas, otros colegas están haciendo y que haya un trabajo sesudo a la hora de plantear eh, medidas que realmente se analicen los supuestos de esas medidas, porque a veces se toman medidas sin analizar los supuestos y las implicaciones o las externalidades de lo que puede pasar con esas medidas, y es ahí donde caemos en el círculo vicioso. Yo creo que lo mejor sería romper, porque lo que has mencionado lo podría resumir que estamos en un círculo vicioso a nivel de las finanzas públicas del país. Y hay que Ujú. romper ese círculo vicioso. Y el gobierno, el país, la generación que lo haga se va a poner una flor en el ojal de la historia del desarrollo de nuestra nación. Así que Ujú. agradecerte, Miguel, de verdad. Y termino con una frase que es de mis favoritas de Peter Drucker, que dice, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y a eso hemos sido llamados a crear Ujú. futuro. Ojalá, Dios quiera, sea para bien. Y bueno, está en manos de todos, como digo yo, desde nuestro metro cuadrado, sumemos positivamente. La crítica destruye y aquí lo que se trata es de sumar con criterio y con personas que también, como Miguel Oría, tienen un análisis objetivo y racional y importante que puede sumar a las intenciones. Yo creo y tenemos que seguir pensando optimistamente de que vamos a salir adelante y de una forma realista. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esté con nosotros en un foro más adelante en temas de economía con Miguel Loría. Muchas gracias.